Buenas tardes, buenos días, buenas noches. La digital vida nos impide decir en qué momento nos están viendo, porque bueno, en alguna medida no somos adivinos, ¿no? Esto se llama desterritorialización del tiempo, ¿sí? No hay tiempo en el mundo digital, ¿sí? Cada uno lo ve a la mañana, a la tarde, a la noche. Bueno, ahora estoy utilizando un capturador de video, ¿sí? De video y de sonido en simultáneo, que después les voy a dejar el enlace para que lo prueben. Me da la posibilidad de, ¿ven? Que me puedo grabar, ¿no? Si tengo una cámara web o una netbook, eh, lo puedo hacer. Por supuesto tiene también la posibilidad de bajarlo en una app para usarlo en un teléfono celular. Después, por supuesto, como es online esto, ¿sí? Se está grabando ahora en la nube, por decirlo de alguna manera. O sea, esto no está siendo registrado en este instante en, en mi disco rígido, sino que está en la nube y una vez que yo termino de grabar me da la posibilidad de subirlo al Drive, ¿sí? Que es mi nube personal electrónica, digital, o guardarlo en mi disco rígido, ¿sí? Por supuesto que esto ya al ser parte del mundo digital y de la internet, de la gran red, esto ya circula de alguna manera en todo el mundo. No quiere decir que a mí me estén viendo en todo el mundo en este momento, pero bueno, tengan presente que la empresa Google es la que maneja la plataforma, digamos, soporte de todo, ¿sí? Sobre Google se apoya todo y entonces, en consecuencia, Google es la corporación, la hidra de Lerna que maneja la información prácticamente de todos y de todas, ¿sí? Bueno, hoy nos reúne en este encuentro digital, ¿sí? Estudiar los alquenos. Bueno, los alquenos forman parte de una gran familia de, de hidrocarburos, donde están, por supuesto, los alcanos, están los compuestos cíclicos, ¿sí? Como los cicloalcanos, que ya vimos. También se encuentran los, eh, los compuestos del benceno, ¿sí? Familias del benceno que en general tiene que ver con una gran familia de aromáticos como el tolueno, etcétera. Entonces vale la pena profundizar con los alquenos porque bueno, son más reactivos que los alcanos y esta reactividad se debe particularmente al doble enlace, ¿sí? Fíjense en que acá yo tengo representado el isómero E del 2-buteno, E2-buteno, o E-buten 2, depende del tipo de nomenclatura que usemos. Y observen que los potenciales acá, o los mapas, donde justamente está el doble enlace en la posición 2, está en color rojo, ¿sí? Si ustedes observan van a ver que está en color rojo. Yo ahora voy a abrir el point fix, que es algo que me permite, digamos, trazar, representar cosas, por ejemplo puntos, ¿sí? Puntos rojos. Si donde estoy haciendo ahora estos puntos rojos, esta sería la zona de densidad electrónica, ¿sí? Igual que en el isómero Z, ¿sí? Isómero Z o cis. Entonces, donde están las zonas rojas, hay densidad electrónica
importantes, sí, con respecto a un alcano, ¿sí? No pensemos que tiene un momento dipolar grande como puede tener, por ejemplo, el agua, como puede tener el fluoruro de hidrógeno. Hay una concentración electrónica, ¿sí?, de densidad electrónica debido al doble enlace, ¿sí? Acuérdense en el sigma, que es frontal, y los enlaces pi, que son laterales. En consecuencia, sí, hay una densidad electrónica. Ahora lo saco y seguimos. Vamos a continuar, ¿sí? Hay acá algunas características, ¿sí?, que bueno, desempeñan un papel importante en la naturaleza, sobre todo en el mundo biológico, porque muchos de ellos son aromáticos en el sentido del aroma, ¿sí?, del olor. Los compuestos aromáticos desde un punto de vista químico no se vinculan directamente con la presencia de olor, sino que en realidad se vincula más que nada con el benceno. Bueno, el más conocido tal vez sea el limoneno, que es el que le da cierto olor a los cítricos, ¿sí? Ese olor cítrico que encontramos en la naranja, en el limón, en la mandarina, en la cáscara, se deposita justamente esa estructura que están viendo ahí, la del medio, ¿sí? Esta. Fíjense en que por supuesto es un hidrocarburo, ¿sí? Es un alqueno, acá es cíclico y bueno, puede presentar geometrías diversas, ¿sí?, si la analizamos en profundidad. Pero bueno, no vamos a entrar en ese terreno en este momento. Si ustedes agarran una cáscara de naranja, por ejemplo, y la plegan, ¿sí?, la plegan y le ponen el encendedor, ¿sí?, van a ver que hace una pequeña llamarada. Justamente es el hidrocarburo, o sea, el limoneno, que entra en combustión. Bueno, vamos a continuar. Hay muchas cosas importantes que podemos analizar, investigar, ¿sí? Son datos que tienen que ver con un contexto, ¿sí?, sobre todo acá de un enfoque natural. Acá habla de las feromonas, ¿sí?, muy importantes en las atracciones, ¿sí? El amor humano, la naturaleza humana del deseo hacia el otro, etcétera, tiene que ver con este tipo de compuestos, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a continuar. Esto en realidad tiene que ver con una forma o una fórmula de poder determinar, digamos, la fórmula molecular a partir de su fórmula simplificada, ¿sí? En los alcanos si quisiera saber, por ejemplo, cuántos hidrógenos tiene este compuesto, yo sé que tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántos hidrógenos va a tener? 5. N vale 5 por 2, ¿sí?, por 2 sería 10, más 2, 12. Si cuento los carbonos me va a dar 12. Y en el caso de los alquenos, fíjense en que la forma, ¿sí?, o la fórmula es carbono N. Si tengo 5, después voy a tener que hacer 2 por N, 2 por 5, 10. ¿Sí? Lo tenemos acá. Y después acá tenemos un alcano cíclico, ¿sí?, que lo calculamos como si fuese un alqueno, ¿sí?, en los alcanos cíclicos. Sin embargo, en los alquenos cíclicos va a ser el carbono N y la cantidad de hidrógeno va a ser 2 por N, 2 por la cantidad de carbono que tengamos,
y le restamos 2 y ahí nos va a dar la cantidad de hidrógeno. Si tenemos 5 carbonos, 5 por 2, 10, menos 2, 8. Es S8. Esto, si lo miran, se van a dar cuenta muy rápidamente que no requiere de grandes... un gran nivel cognitivo o de abstracción para darse cuenta de eso. Bueno, acá hay un pequeño problema, sencillo, no hay mucho para comentar. Bueno, acá tenemos un poco la nomenclatura de IUPAC. Yo recomiendo el libro que tienen en la plataforma, que explica muy sencillamente cómo nombrarlos, ¿sí? De todas maneras, si ustedes, por ejemplo, tienen el Chain Sketch, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. El Chain Sketch, ustedes para bajarlo, descargarlo, tienen que entrar, googlean ACD Labs en el Google. Yo no lo hago porque estoy sobresaturando la maquinita y bueno, me va a terminar, digamos, colapsando el sistema. Pero bueno, entran a ACD Labs. Hay una versión freeware, que es una versión libre. La descargan y ya la pueden utilizar, ¿sí? En este caso vamos a hacer, por ejemplo, un alqueno cualquiera, ¿sí? Yo agarro el carbono, los coloco donde en este momento se me dé la gana, por decirlo de alguna manera, y los uno, ¿sí? Los uno en forma, yo diría, azarosa en este momento, ¿sí? Ahora, esto en realidad no tiene ningún tipo de sentido químico en un sentido estrictamente de la geometría, pero bueno, con este Class Struct yo lo voy a empezar a decir en español como se lee, ¿no? Class Structure se normaliza, acomoda más o menos a su geometría en el plano. Y vamos a suponer que quiero meter un doble enlace acá, ¿sí? Y quiero saber cómo se denomina. Yo lo puedo saber sencillamente porque conozco la nomenclatura de IUPAC, ¿no? Pero si lo quisiera hacer con este software, vengo acá donde dice generar nombre para estructura, hago clic y me va a tirar el nombre. Bueno, ahora no me está respondiendo porque está sobresaturado, pero cuando cliquean acá les da el nombre del compuesto, ¿sí? Mientras nos tira el nombre, ¿sí? Nos está respondiendo en este momento el software. Vamos a continuar por acá. Bueno, continuamos, ¿sí? Acá nos da las reglas de las nomenclaturas, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, acá volvió, ¿sí? Entonces se acomodó. Fíjense en que la nomenclatura, por supuesto, la va a tirar en inglés. 13 6 metil EP 3-eno es 3E 6 metil 3 septeno. Esa es una forma de nombrarla, y también es la que está en inglés, ¿sí? En castellano, cuando lo nombramos según la IUPAC, es 3N, ¿sí? Termina en 3N. O sea que sería 3E 6 metil EP3N. Lo que sucede es que en química del carbono, sí, es algo que pocos, no es que pocos conozcan, pero no sé por qué no se habla.
hay dos nomenclaturas. Una de la química Abstract y otra es la UPAC. Son parecidas, cambian por ahí en el guión, si un guión más largo, más corto, y en algunos compuestos por ahí se nombra de una forma, de otro, uno admite una forma de decirlo, otro puede admitir otra forma. Son cuestiones más que nada de instituciones importantes, ¿no? Como estas dos. La UPAC podría decir que es una de las más importantes. Bueno, muy bien. Este software me permite hacer muchas cosas. O sea, yo podría, por ejemplo, trasladar esta estructura a la tercera dimensión, pero en el plano. Para eso tengo que primero convertirla en el plano en 3 dimensiones. Ahí lo está haciendo, ya lo hizo, por suerte. Y si si venimos a ver en 3 dimensiones, me va a abrir otro software que está asociado y me lo va a representar en 3 dimensiones, ¿sí? Esto es en bolas y varillas. Obviamente que el doble enlace no lo vemos, no lo representa, pero está. ¿Sí? Yo me doy cuenta dónde está porque va a estar la parte plana. Con el signo más lo agrando y me voy a dar cuenta que la zona plana está acá. ¿Sí? ¿Ven? Que este carbono tiene un solo hidrógeno y este carbono también tiene un solo hidrógeno. Entonces, acá es donde se concentraría, ¿sí? En esta zona es donde se concentraría la zona de densidad electrónica, digamos, negativa, ¿no? en toda esta parte, ¿sí? Porque justamente acá es donde está el doble enlace. Bueno, muy bien, vamos a volver a lo anterior. Sí, acá nos sigue explicando la nomenclatura. Fíjense en acá que primero nombra el bromo y después al cloro por una cuestión de orden alfabético. Bueno, seguimos con la nomenclatura, ¿sí? Continuamos y vamos a ver las formas o los conceptos más importantes, ¿sí? Los ángulos que forman, ya lo dijimos, los alquenos es de 120 grados, ¿sí? Y están en el plano. Y tanto, vamos a agrandar, tanto, vamos a ponerlo en negro, este carbono como este carbono son híbridos sp2. Bueno, y acá sí está bien representado cómo sería, digamos, la unión doble. Observen que estos lóbulos son justamente los que va a formar los enlaces pi, ¿sí? De enlace y de antienlace. En realidad acá el importante es el de arriba. El de abajo no significa que hay otro enlace más, sino que en realidad de acuerdo a las teorías de los orbitales moleculares tenemos un enlace y un antienlace, ¿sí? Pero bueno, la concentración electrónica y el enlace pi se produce acá. Bueno, ya habíamos comentado sobre la isomería cis y trans. Esto tiene que ver con dónde se encuentran los sustituyentes de un plano de un lado o un plano hacia otro. Y bueno, esto incide en los mecanismos de reacción. Acá vemos más ejemplos de isomería cis-trans, ¿sí?
observen ustedes que cuando un carbono, ¿sí? Vamos a pensar en fíjense que este carbono está unido a dos sustituyentes iguales. Entonces, cuando un carbono sp2 está unido a dos sustituyentes, como este hidrógeno y este otro hidrógeno, no va a haber isomería cis-trans, porque justamente si yo giro de un lado a la estructura o hacia el otro, la roto, siempre estoy en la misma. O sea que no hay ningún tipo de diferencias. Acá lo que nos explica el texto es que es posible, digamos, romper, en el sentido de que más que romper es rotar, ¿sí?, este enlace para convertirlo de cis a trans, ¿sí? La conversión de un cis a trans se da a alta temperatura o constante de Planck por frecuencia, ¿sí? Esto en realidad es energía lumínica, energía luminosa. Es radiación ultravioleta por lo general, que es la radiación más fuerte. Pero bueno, nosotros dijimos que en realidad el doble enlace no permite la libre rotación, pero en condiciones puntuales, alta temperatura, alta energía, se puede rotar. Esto es importante, sobre todo cuando se preparan margarinas en los alimentos, ¿sí?, cuando se hidrogena o cuando hay reacciones en los alimentos y hay una alta temperatura. A veces en los procesos se producen grasas trans, ¿sí? Y las grasas trans no nos traen ningún tipo de beneficio porque quedan trabadas en la membrana plasmática de la célula. O sea, no permite el ingreso o la salida de los ácidos grasos, y quedan retenidos en la membrana. Esto a largo plazo provoca inconvenientes. Por eso se dice que las grasas trans, suena siempre celular, las grasas trans son perjudiciales, son ácidos grasos trans, ¿sí?, que tienen esta conformación de 12, 13, 14, depende del tipo de ácido graso. Lo más conveniente siempre son los ácidos grasos cis. Bueno, muy bien, acá ¿cuáles de los siguientes compuestos puede existir como isómeros cis o trans? ¿Sí? Fíjense acá lo que hay que analizar es primero donde están los carbonos sp2, ¿sí? Observen que en hay dos sustituyentes iguales, ¿sí? Por lo tanto acá no va a haber ni isomería cis ni trans, por ejemplo. Vamos a continuar, ¿sí? Bueno, acá da una explicación de, bueno, lo que sucede en la vista, ¿no? Cómo digamos, esta forma de poder convertir un compuesto que tiene geometría cis y trans, cómo actúa, digamos, en la visión. Bueno, el sistema EZ es cuando, ya lo hablamos a esto, cuando hay sustituyentes completamente distintos, ya ahí se complica, es decir, si es cis o trans, y entonces se utiliza la nomenclatura EZ, que proviene del alemán, no importa, es EZ. En realidad sería como el equivalente a trans,
y Z al cis. Bueno, acá habla de las prioridades que hablamos, baja, alta, ¿sí? Si las bajas están del mismo lado es Z, si están en lados opuestos como acá, ¿sí? Es E. Alta prioridad, Z, alta prioridad en lados opuestos, ¿sí? Del SP2, ¿sí? Es E, etcétera, ¿sí? Acá lo que hay es un error del libro que lo vamos a señalar porque es importante. ¿Sí? A veces los libros, como toda cosa, artefacto realizada por el hombre, generan errores. Acá nunca puede haber un triple enlace, es un error de impresión. Eso no desacredita la calidad del libro. Todos cometemos errores. Bueno, acá hay que dar prioridades, etcétera, ¿sí? Estructuras. Bueno, todo esto es muy interesante, pero más interesante podría ser usar, por ejemplo, este software, ¿no? Vamos a aniquilar todo, borramos, ¿sí? Deshago todo y vamos a pensar en esta estructura. Pensamos en esta estructura. ¿Sí? La acomodamos, crean estructura. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle en nombres. El nombre vamos a decir, vamos a saber si es cis o trans. Ya trabajando, sí, es Z. Z es equivalente a cis. Fíjense en que está del mismo lado. Es 2Z, 2 butén, ¿sí? O buteno 2. Vamos a continuar. Muy bien, la estabilidad. Fíjense en que acá lo vamos a marcar con negro. Acá tenemos un carbono y acá tenemos otro carbono que está unido cada uno, ¿sí? Fíjense en que acá hay dos radicales y acá también hay dos radicales. Cuanto más sustituido esté este carbono, el alqueno es más estable, ¿sí? Esta estabilidad se da por un fenómeno que se llama hiperconjugación, que ya lo veremos, ¿sí? O sea que fíjense en que el menos estable es este, ¿sí? Porque es el que está menos sustituido. Vamos a continuar. ¿Sí? Fíjense, observemos acá que nos está preguntando cuál es el más estable. Entonces, localizamos, observen. Vamos a analizar este SP2 tiene este sustituyente. Ahora, este SP2 y este SP2 tiene estos dos sustituyentes, por lo tanto, el más estable va a ser este, ¿sí? Bueno, muy bien. Como yo ya lo había comentado, fíjense que cuando tenemos un isómero cis, acá hay más densidad electrónica. En realidad la densidad electrónica se encuentra acá, pero bueno, acá tengo nubes, ¿sí? y átomos, por supuesto, que lo que me produce es un impedimento estérico. El impedimento estérico está directamente relacionado con una cuestión de espacio, ¿sí? Tiene que ver con el espacio. Acá están más cercanos, entonces se molestan, hay una repulsión de alguna manera que hace que el trans sea más estable.
Bueno, muy bien, ahora vamos a ver el mecanismo de las reacciones. Suena de nuevo el teléfono. Hay que entender que bueno, que siempre en los mecanismos de reacción lo que importa es la dirección de una flecha. Esa flecha, ahora la vamos a ver, esa flecha me indica hacia dónde se direcciona el par electrónico, no el átomo, sino el par electrónico, ¿sí? Por otro lado, también es importante decir que en química encontramos dos tipos de reactivos, ¿sí? Están los reactivos que son electrofílicos y los nucleofílicos. Los electrofílicos o electrófilos en general se caracterizan por tener carga positiva o deficiencia electrónica, ¿sí? Y los que tienen deficiencia electrónica también se denominan ácidos de Lewis, ¿sí? Y estos son ricos en electrones. Y fíjense que este, por ejemplo, ya tiene una carga neta negativa, el oxidrilo, al igual que el cloruro. La amina tiene un par libre acá, por lo tanto es un nucleófilo, y la molécula de agua también es un nucleófilo. O sea que la molécula de agua, en términos, digamos, de química, es una base de Lewis. Observen ustedes acá como el 2-buteno va a reaccionar con el bromuro de hidrógeno, ¿sí? El bromuro acá tiene una alta densidad de carga negativa, un átomo, ¿sí?, importante, ¿sí? Está abajo, ¿sí? Es un halógeno, un halogenuro que está abajo de la tabla con mayor número atómico, más grande. Esto le permite soltar con más facilidad al protón, ¿sí? Al protón lo suelta más fácilmente. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a ver si está acá el mecanismo. Fíjense en acá. Acá tenemos el doble enlace. El doble enlace lo que hace es, ¿sí?, este par de electrones pi se lo cede a quién, al hidrógeno, y en simultáneo el hidrógeno lo que hace es cederle, pero no se lo cede, en realidad el bromo, como es más electronegativo, se lo atrae por una cuestión de electronegatividad. Entonces deja este hidrógeno en forma de protón y se une. Fíjense, ¿sí?, que se une a este carbono. Ahora este doble enlace ya no está más, ¿sí? Ahora quedó un solo enlace. Y si quedó un solo enlace, este carbono me va a quedar con una carga positiva. O sea que ahora este carbono se convirtió en un híbrido sp2, es plano, tiene un orbital pz libre, vacío. Y bueno, y esto es interesante porque acá tenemos al bromuro con unas ganas terribles de venir hacia acá, ¿sí?, que es lo que seguramente va a pasar más adelante. Observen ustedes acá, este bromuro, ¿sí?, con cierta ansiedad quiere cederle un par de electrones aquí al carbocatión para unirse, para formar un nuevo compuesto, ¿sí?, estabilizarse, ¿sí?, estabilizar las cargas, y de esta manera se va a formar, ¿sí?, el 2-bromo-butano. Este tipo de reacciones se denominan reacciones de adición electrofílica. Electrofílica porque se adiciona primero el protón. Bueno, acá nos pregunta cuál de los siguientes compuestos son electrófilos y cuál es nucleófilo, ¿sí? Este es un nucleófilo de aquellos, ¿sí? Es un hidruro, el hidruro, ¿sí?,
¿sí? Acá tenemos un metóxido también. Piensen que este proviene del alcohol. El alcohol es un ácido muy debilucho, entonces su base conjugada es importante, ¿sí? Es una base fuertona. Acá tenemos, fíjense, un alquino, ¿sí? Tenemos el etino con dos, acá sí tenemos dos enlaces pi que van a acumular densidad electrónica y lo pueden ceder, ¿sí? Entonces entra en la categoría de nucleófilo. Y acá tenemos un carbocatión. Este carbono con esa carga positiva ya es un electrófilo, ¿sí? Tiene ganas de reaccionar con un nucleófilo. O sea, el nucleófilo tiene afinidad con el electrófilo, ¿sí? Los reactivos nucleofílicos reaccionan con los electrofílicos. O sea que tranquilamente este carbocatión podría, ¿sí?, aceptar este hidruro tranquilamente. Y bueno, y el amoníaco es una base ya muy conocida, pares libres, un par libre, entonces es un nucleófilo. Bueno, muy bien, vamos a investigar esto, que es muy interesante, cómo se produce acá el mecanismo, ¿sí?, de reacción. Siempre lo correcto es decir hacia dónde van los pares de electrones, ¿sí? Hacia dónde van los pares de electrones. Vamos a ver por qué. ¿Por qué uno es correcto y otro es incorrecto? Acá fíjense en que dicen que la dirección del flujo de electrones y nunca en contra. O sea que siempre lo que se va a representar es hacia dónde se dirigen los electrones. O sea, siempre desde dónde, desde la carga negativa hacia la positiva, ¿sí? Entonces, desde la carga positiva, negativa hacia la positiva. Observen acá. Acá tengo un par de electrones, ¿sí?, entre este oxígeno que tiene carga positiva y este hidrógeno. Y este par de electrones va hacia la carga, hacia este oxígeno. O sea, este fluye hacia acá. Nunca puedo decir este protón se retira. Eso es incorrecto. A veces en los libros de textos aparece este tipo de errores, obstáculos de la química. Hay que entenderlo. Pero bueno, en la química del carbono a veces los conceptos son más sólidos, ¿sí? Ahora entonces observemos este tercer punto, ¿sí? Miren qué correcto que es esto. O sea, el par de electrones pi va hacia el protón, ¿sí?, o hacia el hidrógeno en principio, y este par de electrones va hacia ¿dónde? Hacia el bromo. Entonces el bromo gana este par de electrones y se transforma en ¿qué? En bromuro, ¿sí? Y este par de electrones pi que fue cedido a ¿quién? Al protón, ¿sí?, se une acá. En consecuencia, este carbono, siempre miren la manito mía, esta manito, ¿sí?, va a quedar como un carbocatión, ¿sí? Y ese carbocatión, por supuesto, lo que va a hacer es aceptar el bromuro. Acá, ¿por qué acá nos indica que es incorrecto? Porque yo acá estoy diciendo que el átomo se une con este hidrógeno, y no es el átomo, sino que la flecha sale desde el enlace pi. Muy bien. Bueno, acá utilicen la flecha, ¿sí? Ya lo voy a explicar en forma más detenida.
acá en realidad lo que hay son estados energéticos, ¿sí? Lo leen, yo se los voy a explicar en forma sencilla para no digamos abrumarlo con demasiada información, sino que información que valga la pena, que sea importante. Observen lo que ocurre acá. Esta energía liberada, ¿sí?, es la variación de energía libre de Gibbs. ¿Sí? Esta G significa energía libre de Gibbs. Entonces, a medida que evoluciona la formación de la reacción, voy a llegar a un momento que voy a estar en un estado de transición. El estado de transición es este, ¿sí? Es este, que dura nada, dura muy poco tiempo. Ahora, una vez que estoy en el estado de transición, que es la energía, digamos, máxima, ¿sí?, la energía libre empieza a decaer hasta formarse el carbocatión, ¿sí?, hasta formarse el carbocatión, que lo tenemos acá. Y después, lo que va a ocurrir es que el bromuro, ¿sí?, el bromuro le va a ceder un par de electrones al carbocatión, y se va a formar el producto. Entonces observen ustedes que acá ya tengo el compuesto, el 2-bromobutano, ¿sí?, con una energía libre menor. Fíjense en que yo parto con la reacción inicial en este punto y después el producto termina acá, ¿sí? Si lo analizamos con esto, van a ver, acá es el comienzo de la reacción, ¿sí? Ahora, acá, en este punto, llego a un estado de transición. Lo voy a hacer en línea recta. En este estado de transición, que es la energía libre máxima, ¿sí?, cae la energía hasta formarse el carbocatión. Una vez que tengo el carbocatión, acá, ¿quién aparece? El bromuro, entonces. Estado de transición, ¿sí? Acá tendría el bromuro y después cuando reacciona cae hasta acá. Y fíjense, voy a usar otro color, ¿sí?, verde. Fíjense en que el producto tiene esta energía y el reactivo comienza con esta energía, con una energía mayor. O sea, para decirlo en forma un poquito más clara, siempre en una reacción química la energía del producto formado siempre es menor que la de los reactivos. O sea, la variación de energía libre de Gibbs, si es negativa, la reacción ocurre. Si es positiva, no ocurre, no es espontánea. Y si es igual a cero, está en un estado de equilibrio, ¿sí? Temas de físico-química que ya serán vistos en su momento, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá también lo vemos, ¿sí?, de otra manera, ¿sí?, en forma, digamos, completa. Observen ustedes, ¿sí?, vamos de nuevo. Observen ustedes que parto del producto, perdón, de los reactivos, ¿sí? ¿Sí? Transición, carbocatión, sube, se añade, ¿por qué? Porque ahora ingresa el bromuro y después la energía final termina siendo menor.
Muy bien. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿sí? Eso tiene que ver más que nada con la termodinámica. Siempre estamos pensando en los temas más importantes, ¿sí? Bueno, acá tienen una serie de ejercicios que después, bueno, vemos cuál son los que tienen que hacer. ¿Sí? Vayan haciendo, lo vamos a pensar ahora. Sí, bueno, el 17 es interesante, la verdad que no sé si ya lo hicimos. El 17 es interesante. El 19. El 19. Bueno, el 20 también lo pueden hacer. ¿Sí? Dibuje la estructura de cada uno de los siguientes compuestos. Este también lo pueden hacer. ¿Sí? Acá en el 24 encuentren el nombre. Acá si quieren lo pueden, o sea, vayan por supuesto practicando con las reglas, las normas, y una vez que empiezan a trabajar con las normas, trabajen también con el Chain Sketch, ¿sí? Lo van representando acá y van comprobando si es correcto o no. Muy bien, esto sería, digamos, una introducción a los alquenos, ¿sí? A los alquenos. Y bueno, y acá ya arrancamos con las reacciones ya más, ¿sí? Más yendo al granete. Bueno, les deseo que se sigan cuidando, que no se enfermen, que estén bien. Ahora voy a ver si me compro una cámara, porque bueno, yo la pongo en un trípode, ¿no? Y me permite trabajar un poquito mejor. ¿Sí? Este formato no sé si a mí no me atrae mucho, porque no me permite, sí, usar las manos, trabajar ¿sí? Con el fibrón, resolver los ejercicios, hacer algún modelo molecular. Nos limita, el plano es limitante, siempre el plano nos limita, ¿sí? A la realidad física. Bueno, a continuación voy a hacer el videíto de alquenos y alquinos. Me voy a tomar un matecito, ¿sí? Mientras esto se sube a nuestro amo Google, YouTube. Suena de nuevo el celu y continuamos. Hay que darle, porque bueno, esto es materia, ¿sí? Hasta marzo vamos a estar seguro, porque es una materia importantísima.